Muy bien. ¿Se oye hasta allá? Gloria a Dios. Pues amados, pueden sentarse. Ya tenía tiempo que no estaba por aquí con ustedes. Pero como hemos dicho, los cristianos, aunque estamos separados, permanecemos unidos en el Espíritu, en oración, orando unos por otros. Y verdaderamente, me siento tan bien porque meditando y pensando cómo empezó la obra el Señor en nosotros y hasta dónde nos ha traído. Esa es una bendición de Dios muy especial. Le preguntaba a mi hermano Paco un día, oye Paco, ¿tú pensabas que el Señor iba a hacer todo esto? No, pues ni yo tampoco. Pero así es el Señor. Cuando encuentra gente que verdaderamente se olvida de sí mismo, como Él lo pide siempre, el que quiera seguirme no tiene que hacerlo, pero el que quiera tiene que olvidarse de sí mismo, tomar su cruz cada día y morirse para que yo pueda hacer la obra a través de ti. Y eso es lo que hemos hecho, morir a nosotros mismos para que el Señor haga la obra en los corazones. Y eso te trae mucha, ¿cómo les dijera? Hay algo que quisiera tener una palabra así, que dijera todo lo que uno siente cuando ves a tantas almas, ¿verdad? Nacidas de nuevo, familias restauradas, hombres que no dabas un centavo por ellos y ahora son una gran bendición para sus familias, para sus trabajos. Y eso pues solamente el Señor lo puede hacer y eso es lo que nos tiene todavía, ¿verdad?, en la línea, llevando esa palabra de vida como lo hacen estos hermanos nuestros que vienen cada año aquí con nosotros a traer esas palabras. Así que, amados, primeramente quiero darle gracias a Dios porque todavía me tiene aquí. Y a todos ustedes por las oraciones que siempre han estado haciendo por mí. Y bueno, estoy agradecido con Dios y con ustedes porque verdaderamente siento ese amor, esa comunión con todos ustedes, esa coinonía. Entonces, para seguir adelante, permítanme hacer una oración, ¿les parece bien? Padre, bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra, mira, Señor, aquí estamos congregados en tu nombre. Y la promesa sigue siendo la misma, que donde dos o tres o más están en tu nombre, ahí estás tú de una manera muy especial. Por eso queremos adorarte, alabarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Porque verdaderamente nos sentimos en familia, Señor. Nos sentimos tan agradecidos contigo, Señor, y de unos con otros. Sabiendo, Padre, que siempre estamos velando unos por otros, orando unos por otros. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros aquí presentes. Y sabes que nuestro anhelo y nuestro deseo ha sido siempre, Señor, ser una comunidad verdaderamente de testimonio de fiel y verdadero, Señor. Y que seamos esa luz y sal de la tierra que tú quieres que seamos para la gloria de tu nombre. Y bien de tantas almas que viven en la oscuridad sin saber que tú, Señor, has venido al mundo a traer precisamente, a traernos vida y vida abundante. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Y te pido una bendición muy especial para cada familia aquí representada, Señor. Y que siga sobrando en nuestras vidas. De tal manera que lleguemos a ser ese pueblo que tú quieres que seamos. Oh Dios, bendito y alabado sea tu nombre, desde ahora y para siempre, Señor. Te pido que suples cualquier necesidad que haya en el pueblo tuyo, Señor. Gracias porque un día nos llamaste, Señor, a formar parte de este pueblo glorioso, que un día estaremos contigo para siempre, Señor.
Gracias te damos de antemano por tu palabra, Señor. Ahora, Padre, pues que tu Santo Espíritu tome control de cada uno aquí presente, Señor, y que nos traiga a nuestras mentes el poder comprender tu palabra y ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre, en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues sí, amados, les decía, estuve orando al Señor pidiéndole una palabra, porque como dice el salmista, si Él no edifica la casa, en vano hablamos nosotros. Tiene que el Señor hablarle a cada uno de nosotros, enseñarle camino a seguir, como Él dice. Yo te enseñaré el camino a seguir. Qué bendito Señor, ¿verdad? Así que le pedí una palabra y me la dio. Y luego me la confirmó. Así que, amados, es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Es un regalo que posiblemente a veces no lo usamos porque no sabemos manejar, no sabemos cómo operan algunos aparatos modernos, ¿verdad? Pero el regalo que Dios nos ha dado es algo que todos podemos verdaderamente experimentarlo y vivirlo. Pero a veces, pues nos hace falta que alguien, como cuando compré el teléfono ese, que le dicen teléfonos, ¿qué? Inteligentes, ¿verdad? Que alguien más inteligente te diga, no, mira, esto trabaja así. Muchas de las cosas que puede hacer el aparatito ese, no lo hacíamos porque desconocíamos eso, ¿verdad? Y cada día están saliendo novedades, pero si no sabes, pues ahí lo tienes, pero no estás disfrutando de todas esas maravillas, ¿verdad? Entonces, les agradecería un traguito de agua, si hay, y si no, pues así le daremos. Qué importante es el agua, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Mire, mi hermano venía preparado. Oiga, siempre hay que pensar en los demás. Gracias. Entonces, amados, nosotros, la mayoría que estamos aquí, hemos recibido ese regalo. Hemos experimentado el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el regalo más grande que podamos recibir en esta tierra. Pero como les digo, a veces, como no comprendemos, y por muchos siglos estuvo predicando que el Espíritu Santo se había terminado con los apóstoles. Y en muchas iglesias todavía no creen que el Espíritu Santo sea una realidad en la vida del cristiano. Entonces yo quiero recordarles, Dios puso en mi corazón, que este año 17, verdaderamente empecemos nosotros, los que no hayan empezado, a ver que verdaderamente lo que dice la palabra sobre el Espíritu Santo es una realidad. Porque oímos en compartir con muchos hermanos que están sufriendo, ¿verdad? Que los problemas nunca se terminaron. Y yo digo, ¿por qué? Si el Señor ya nos bautizó en su Espíritu, tenemos el Espíritu de Él, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
¿Por qué muchos estamos batallando todavía? ¿Por qué no estamos experimentando esa vida? ¿Saben? Precisamente porque muchos no creemos que pueda ser posible eso. Pero nosotros que hemos pasado ya por allí, posiblemente hemos tenido algunas experiencias, pero creemos que esas experiencias son allá, cada y cuando. No, cada día podemos, porque lo dice la palabra de Dios. Y si les parece bien, vamos a leer un pasaje de la carta a los Romanos en el capítulo 8. Quiero que pongan atención y cuidado. ¿Cuántas veces repite aquí el Señor, el Espíritu Santo? Fíjense, cuando el Señor repite, como repite cuando me di cuenta que el justo por la fe vivirá, no era solamente un texto, eran 4 textos semejantes. El justo por la fe vivirá. Entonces, fíjense cuántas veces nos dice lo mismo el Señor aquí en este pasaje. Voy a darle lectura. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios lo declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. Pero ustedes, amados, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu
de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven ustedes obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y aquí viene el texto clave. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Seremos guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amados, verdaderamente, este es algo que nosotros debemos de examinarnos, ¿verdad? Y de ver si en realidad nosotros estamos disfrutando esa verdad. Porque no está escrita solamente para que quede registrado ahí. Está escrita para que nosotros podamos disfrutar de esa realidad, de esa verdad. Ser guiados por el Espíritu. Inspirados por el Espíritu. Para que todo lo que hagamos y el Señor ponga en nuestros corazones lo que debemos hacer. Andar siempre con las antenas levantadas, porque el Espíritu que vive en nosotros es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, como dice la palabra de Dios. Entonces, si es así, si hay esa convicción, si esa realidad, esa verdad se ha hecho en nosotros, nosotros verdaderamente no tenemos por qué andarnos preocupando, como dice el Señor. Ustedes no tienen que preocuparse por nada. Por nada. Estén afanosos, sean conocidos delante de mí. Y Él suplirá todo conforme a su riqueza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sucede así? Precisamente porque a veces nuestra mente está más en las cosas del mundo que en las cosas del Espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Pues pidiéndole al mismo Señor y que el mismo Espíritu que esté en nosotros se encargue. Porque nos hemos dado cuenta que cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, siempre nos salen mal. Pero si verdaderamente ponemos delante de Dios, hay otro texto que viene en el libro de Gálatas, me parece que es el 5:16. Véanlo. Ahí lo dice todavía más claro. Bueno, en esta traducción lo dice muy claramente. ¿Ya lo tienen?
A ver, ¿qué dice? Gálatas 5:16. Miren, miren, escuchen cómo dice. Dice, por eso les digo, dice el Señor, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Pero dejen que el Espíritu los guíe. Dejen. Dice el Señor Jesucristo, cuando les estaba compartiendo a los apóstoles que iba a tener que irse, físicamente ya no lo iban a ver con él. Y ellos se pusieron muy tristes. Pero él inmediatamente les dice, no, amados, no se pongan tristes. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Entonces, ahorita estoy con ustedes, pero si me voy, vendré y estaré en cada uno de ustedes por el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, el asunto está en creerlo. Señor, permíteme creer esa verdad para empezar a vivir así. Y estamos en muy buen tiempo. Empezamos el año 17. Y entonces, pues, todos nosotros iríamos creciendo todavía más y comprendiendo más las cosas que son del Espíritu. Cuando uno, les digo, conoce bien a tu compañero, al abogado, al que dijo el Señor Jesucristo, yo les enviaré el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes y les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que recordarnos. Creo que es lo más importante, que nosotros le creamos y que empecemos a vivir esa vida. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Poniéndolo en práctica. Porque si nomás lo oímos, pero decimos, no, pues eso dice allí, pero yo no soy digno. No, nadie somos dignos. La dignidad nos viene por Jesucristo, quien pagó en la cruz por todos nosotros. Pero Él quiere que todos nosotros vivamos libres de ataduras y opresiones y del pecado que nos liberó al morir Él y pagar por todos nuestros pecados en la cruz. Entonces, ¿por qué muchos no estamos experimentando esa libertad? Hay un texto que dice, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. Estás en una libertad gozosa, siempre en una confianza tremenda, ¿verdad? Porque sabes que si el Señor está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Qué maravilloso es caminar así, ¿verdad? Con alguien que te va aconsejando y guiando en el camino y cuidando en el camino. Entonces, ¿por qué no experimentar eso? Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Dejen. Desde un principio, el Señor fue una de las cosas que me enseñó, que se puede vivir sobrenaturalmente como Él lo hizo. Porque si Él está en nosotros, pues va a resultar lo mismo. Por eso el apóstol, y le pedí al Señor que un día verdaderamente se haga realidad, que yo verdaderamente muera a mí mismo. Como dice el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Y eso es lo más glorioso que todos los creyentes podemos experimentarlo. No está escrito nomás para
para llenar la Biblia. Escrito para que nosotros lo pongamos en práctica. Dice el Señor que Él da el Espíritu Santo a quienes que le obedecen. Si nosotros estamos obedeciendo su palabra, seguro estoy que vamos a ser guiados por su Espíritu Santo. Pero tiene que haber ese deseo en nuestro corazón. Ayer me estaba recordando un detalle que nos pasó a mi hermano Paco y a mí en un retiro que íbamos a empezar aquí. Una señora se puso muy grave del corazón y estaba pues ida. Entonces alguien le habló a mi hermano Paco y entonces yo venía para donde estaba la señora. Digo, Paquito, ¿dónde vas? Dijo, voy a traer mi maletín porque una señora le dio un ataque, no sé qué. Digo, ¿sabes qué? Vamos a orar primero. Y se me queda viendo. ¿Pero cómo, hombre? Si yo soy doctor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues eso fue lo que aprendí, lo que estoy impuesto a vivir conforme a lo que yo conozco, no conforme a lo que Dios puede hacer. Porque yo conozco de medicina. Y entonces dijo mi hermano, pues vamos a orar. Ya vinimos, oramos por ella. Nunca volvió a quejarse en el retiro. Y no supimos después de ella qué pasó. No sé, tú te diste cuenta. Bueno, casos como esos ha habido muchos. Pero, ¿por qué? Porque no estamos conscientes del Espíritu. Que por eso el apóstol dice, yo todo lo puedo. Lo puedo porque Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios vive en mí. Entonces, amados hermanos, piensen en eso. Grábense en sus mentes esa realidad. Y cada día, como les decía a mis hermanos, a mi hija Lili le decía, Lili, ¿qué haces tú todos los días antes de irte al trabajo? Pues bañarme. ¿Qué más? Maquillarme. Se maquilla el rostro para verse más bonita. Nunca se sale sin maquillarse su rostro. Y le digo yo, ¿sabes qué, Lilita? La Biblia dice que un corazón alegre, un corazón en paz, te hermosea el rostro. No necesitas esa cosa. Porque cuando no andas en la vida de relación con Dios, aunque te pongas todo el make-up ese que se ponen las damas y algunos damos también, es algo. Digo, mira, de hoy en adelante, Lilita, yo quiero que tú experimentes realmente, ¿verdad? Lo que hemos creído. Quiero que este año verdaderamente empieces, en vez de usar tanto tiempo en maquillarte, usa tiempo de rodillas con el Señor diciéndole que ya no te deje actuar a ti, que hay una promesa en la Biblia que los que somos hijos de Dios seremos guiados por el Espíritu de Dios. Hijo, papá, lo voy a hacer, ora por mí. Y oré por ella. Entonces, es cuestión nada más de estar conscientes nosotros si queremos verdaderamente ir progresando. Pero si hacemos las cosas nomás por cumplir, pues no. Nunca vamos a experimentar las verdades que están en la palabra de Dios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? Bueno, yo sé que muchos de ustedes viven así, pero yo quiero que todos experimenten y haya testimonios aquí arriba de esa realidad. De esa realidad. Miren, me gusta compartir esto porque fue lo primero, después de que salí de mi retiro, lo primero que me enseñó el Señor. Que podemos vivir sobrenaturalmente guiados por su Espíritu. Llegué un día con Lili, ya se los he compartido otras veces, pero eso está muy comprensible. Y le digo, Lilita, vamos a cenar, te voy a llevar a cenar allá a la cabaña del novio, porque ahí venden unas agujitas, pero lo más rico que se vendía aquí en Laredo. Tortillas de maseca a mano, ¿verdad?
Y tenían muchas cositas ahí muy sabrosas. Tortillas de queso, ¿verdad, Lili? Te gustaba mucho que te llevara ahí. Lo hacía cuando estábamos recién casados, ¿verdad? Y ya últimamente, pues, ya no estoy seguro si existe ese lugar o no. Ya no existe. Bueno, entonces dijo, ¿de veras? Sí, le dije, arréglate. Ya se bañó, luego a las niñas las metió al baño también, y ya vi que se estaba tardando, y le digo, Lili, ¿qué pasó? Dijo, no, hombre, así es cada vez que me vas a sacar. No hallo las llaves. Dejamos la casa abierta, ¿qué se pueden llevar? Dijo, no, yo así no voy. Bueno, entonces ya no quise decirle nada. Mejor me levanté y me fui atrás al cuartito que tenía ahí atrás de la casa. Doblé mis rodillas y le dije, Señor, tú sabes dónde están esas llaves. Que tu espíritu me guíe a donde están. Porque la cosa se está poniendo un poco difícil. Ya ves que Lilita cuando se enoja, se enoja. Entonces, amados, resulta de que ahí estuve con él, adorándole, y de repente me levanto. Me vine directo a la cocina, abrí la puerta y me fui directo a un gabinete. Directo al gabinete. Estaba un plato sobre otro plato y en medio de esos dos platos estaban las llaves. ¿Cómo iba? ¿Quién sabía que estaban las llaves ahí? Entonces, eso me motivó tanto. Yo dije, verdaderamente aquí hay algo mucho más. Porque en el cristianismo no es decir, yo ya lo sé, yo ya leí ese pasaje. No. Cada día podemos estar experimentando nuevas experiencias. Me acuerdo que una vez que veníamos de una reunión que teníamos allá en la orilla del río, nos juntábamos ahí. Y un día fue un hermano diácono, y ya saben que pues los diáconos les gusta mucho alargar las oraciones y piden por todos los continentes y todas las capitales del estado. Y bueno, entonces llevaba a su hijo, y su hijo ya se había dado cuenta lo que iban a dar de cenar. Y a media oración le dice, papá, es menudo y se va a cuajar. El papá nomás volteó y paró la oración, ¿verdad? Ya que cenamos y todo, y estuvimos compartiendo ahí, me vengo. Digo, no, pues no llego al Ágape, me voy directo a la casa. Pero llegando al puente, sentí una necesidad de volver, de ir a ver el Ágape. Una necesidad, ¿verdad? Que me motivó ahí a que me devolviera, y me devolví. Como a una cuadra veo las llamas saliendo de la chimenea. Ya saben que las chimeneas, pues cuando se hace carne, se va pegando mucho la grasa, y cuando agarra vuelo, agarra vuelo. Los muchachos, los trabajadores estaban allá en una mesa, en la orilla, y no se habían dado cuenta. Llego y le digo a René, se está quemando el Ágape. ¿Cómo? Ya fue y buscó un aparatito ahí que trae ahí para apagar, pero no era suficiente. Le hablaban a los bomberos, vinieron los bomberos y apagaron ahí todo. Entonces eso me hizo precisamente también, ¿verdad? Meditar. Tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se pierde. A mi hija Araceli me despertó porque estaba llorando, y le digo a Lili, ¿qué tiene? Dice, no, pues lo que pasa es que perdió uno de sus lentes, de sus pupilentes, y que me voy directo al baño, y en el lavabo vi brillar algo, y era el lente de ella. Entonces, les digo, esas cosas sobrenaturales, pues se puede en todos los niveles, en todos los niveles. Batallamos porque queremos. Señor, ayúdame, guíame conforme a tu palabra, conforme tú lo dices. Y ustedes verán que sí se puede. Pero necesitan decir, pues, porque muchos, yo lo viví de recién que salí de retiro ahí en la cantina, pues todos creían que
que me había vuelto loco y algunos todavía creen que estoy loco. ¿Por qué? Porque ya no hacía lo que antes hacía. Porque yo había nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, amados, creo que verdaderamente, como les digo, yo quiero que todos ustedes experimenten esa vida sobrenatural, esa vida real, porque es lo que vamos a vivir con el Señor. Así que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Ese ya no podemos morir espiritualmente, vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, aquí nos acostumbrando a vivir en lo sobrenatural, gozándonos, porque eso es la vida cristiana. Claro que a veces vienen pruebas, pero las pruebas vienen para aumentarnos la fe, para que nuestra fe se fortalezca, sea lo que sea. Enfermedades, dolores, qué sé yo, tantas cosas. Ya saben ustedes que yo soy uno de los visitantes más seguidos a los hospitales y me han operado tantas veces con pedazos de riñones ahí, el riñón que me dio mi hija. Pero verdaderamente para mí, yo me gozo como dice el apóstol en mis debilidades, porque en la debilidad de nosotros está la fortaleza de Jesucristo nuestro Señor. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, dice el apóstol. Y así es, pues vamos a movernos en el Espíritu, andar en el Espíritu como nos pide el Señor. No satisfaciendo los deseos de la carne, porque a veces nos gana más, ¿verdad?, los deseos carnales que los deseos espirituales. Pero yo digo que cuando verdaderamente uno está cada día viviendo esto, ya no puedes vivir de otra manera. Esto es una verdad que todos debemos de experimentar. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, ¿verdad? Porque Él sabía que nos convenía. Así es de que si cada uno de nosotros estamos convencidos y seguros de que hemos recibido ese nuevo nacimiento por el Espíritu, pues vamos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, el Señor me dio un texto que es muy sencillo, pero para alguien que no quiera creer eso, me parece que es San Juan. San Juan 7:17 me parece. Siete, 17. Dice así. Desde el 16 dice, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo, este es el 17, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Pero si realmente usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se lo va a confirmar. Tan sencillo, tan sencillo. Acostúmbrense siempre a andar, como dice el apóstol, que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Colosenses 3:16 lo dice, creo. Entonces, cuando hay eso, verdaderamente nosotros andamos en el Espíritu, como dice el apóstol. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está cautivo ya del Espíritu de Dios. ¿Qué dice él? Yo te haré entender. Yo te guiaré por el camino que debes seguir. No te preocupes. Yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, no andes viviendo una vida doble, sino de una sola pieza, para que todas las promesas se manifiesten en la vida de nosotros
y en la vida de los que amamos, ¿verdad? Es lo más maravilloso que nosotros podamos experimentar en esta vida, les digo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será posible o no? Seguro que sí. Pónganlo en práctica y verán ustedes. Hay un texto en Lucas 4:18 donde, déjenme leérselos. Dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Nosotros somos esos. Tenemos el Espíritu de Dios precisamente para hacer esa obra. Para hacer esa obra. Y bueno, la prueba aquí están. Aquí están. ¿Cuántos de nosotros caminábamos en la oscuridad y miren ahora Dios nos ha hecho, que ha cumplido en nosotros la promesa que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Ahora vemos claro, ¿verdad? Vivimos en esa paz, en ese amor que Dios quiere que vivamos y lo manifestemos a los demás, desde luego. Esa es la tarea. Así que, amados, habría mucho que hablar sobre esto, pero vamos a celebrar la Santa Cena. Mis hermanos están preparados ya y ese es algo que verdaderamente el Señor nos ordena. Y si hagan esto en memoria de mí, para que no se olviden lo que yo hice por cada uno de ustedes. Yo los liberé, pero tuve que pasar por ese sufrimiento. Él le pedía a Dios no tener que pasar por ese sufrimiento. Pero Dios no se lo permitió, pero le dio la fortaleza y la gracia y el poder de llegar hasta el fin y decir, Padre, todo está consumado en tus manos, entrego mi espíritu. Ya quedaron libres ustedes. El que quiera aceptar esa libertad puede hacerlo. El que quiera aceptar que es hijo de Dios será guiado por el Espíritu de Dios. Y como les digo, hoy mismo, saliendo de aquí, pongan en práctica. Pídenle al Espíritu Santo que si otra vez lo han ignorado para que los guíe, ahora no. Ahora quieren ustedes verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo, que esa promesa se realice en cada uno de nosotros. ¿Les parece bien? Entonces vamos a proseguir con la cena, Paquito.